Bienvenidísima mi querida psicolega a nuestra conferencia gratuita del mes de julio. Este mes nuestro trabajo está enfocado en presentaciones en público. Hace unos días tuvimos en el canal de Instagram un invitado muy especial, él fue Diego Torres, la persona, el experto conferencista que me acompañó a mí a hacer mi presentación para la conferencia del Congreso Nacional de Psicología en Colombia que estoy preparando, de hecho que ya tengo preparada y quedaré en el mes de agosto en el Congreso. Consideré muy importante trabajar con ustedes este mes presentaciones en público porque dos cosas. Primero, nosotras como psicólogas siempre vamos a tener un trabajo de psicoeducación que hacer, porque no todo el mundo inicialmente necesita terapia o los programas que ustedes aplican o los talleres. Muchas veces lo primero que las personas están buscando es información sobre esa situación que están padeciendo, sobre ese problema que tienen. Entonces, la mejor forma de dar esta psicoeducación es a través de una presentación. Puede ser en público o puede ser una presentación grabada, una masterclass, un pequeño taller que tú tengas grabado, pero es importante que tu discurso en ese momento de la psicoeducación que estás haciendo, de esa presentación que estás dando, pues sea coherente, sea impactante y tenga una línea lógica que le permita alcanzar los beneficios que tú deseas alcanzar. Es por eso que el día de hoy vamos a trabajar presentaciones y te voy a compartir cómo fue que yo estructuré mi presentación para el Congreso Nacional de Psicología. Mi presentación está basada en por qué nosotros los psicólogos tenemos que trabajar desde nuestro valor diferencial para lograr conectar primero con nosotros mismos y por qué es importante conectar primero con nosotros mismos y después conectar con el problema de nuestros usuarios. Entonces, me basé en la metodología TED, de presentaciones de metodología TED, y me basé en el insumo que me dio el experto conferencista Diego Torres. Entonces, lo primero que hice fue crear un gancho, que es como una apertura de impacto, y hay muchas formas de crear esta apertura. Puede ser reflexión, puede ser unos datos. Yo decidí crearlo desde una pregunta que pusiera en evidencia la falta de conexión que existe de nosotros los psicólogos con los usuarios. Esa pregunta te la voy a contar, y es que les digo, bueno, por favor piensen en ustedes, más que la pregunta, en la situación. Piensen en ustedes un día en la noche, listos para dormir en sus camas, ya está toda la luz apagada, se les viene un problema a la mente, un problema del día, un problema con el que vienen lidiando, un problema personal. Tomen por favor, por supuesto, el celular que está a su lado, como siempre. Entonces, tomen el celular y escriban ese problema. Esto es una situación que yo creo que todos en la vida hemos vivido. Estamos a dormir, viene un problema, cogemos el celular y buscamos información sobre ese problema. Y la reflexión que yo les invitaba a hacer, o les invito a hacer, es: por favor, hagan una captura de pantalla de los resultados de búsqueda después de haber escrito el problema y díganme cuántos psicólogos encuentran ustedes que les brinden información, que les puedan dar información sobre ese problema que ustedes tienen. ¿Con cuántos psicólogos de esa búsqueda que les arrojó Google ustedes están conectando y están diciendo, oh por Dios, esta persona, este hombre, esta mujer, sabe lo que está hablando, quiero ir a escucharlo a él, quiero ir a aprender más de él? Ustedes también hagan ese ejercicio y me cuentan cuántos psicólogos logran conectar con esa problemática que ustedes tienen, porque digamos muchas veces nos paramos desde el rol de psicólogos, pero no nos paramos desde el rol de usuarios para lograr ver cuáles son esas reales necesidades. Lo segundo es hacer una introducción personal, una presentación. Entonces les cuento, pues básicamente aquí un tema de títulos y de formación y a qué me dedico. Luego viene el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema a mí se me da muy bien el storytelling y lo hago desde una historia personal como usuaria, contando cuándo como usuaria fui a buscar mi problema, el que yo tenía en ese momento, y pues cuál es la información que recibo, que nuevamente recibo pues que no conecto con ninguno de los profesionales que están allí, que todos apuntan a temáticas generales, pero ninguno me dice que me puede dar una solución a esa problemática que estoy buscando. Y les manifiesto cómo definitivamente pues es una realidad que
los psicólogos no estamos conectando con esas problemáticas del día a día de nuestros usuarios. Y al no haber conexión, es muy difícil que haya un deseo de contratación. ¿Cómo te van a querer contratar si no saben que tú les puedes ayudar con esa situación específica? Ese es el planteamiento del problema. El desarrollo del tema principal, entonces explico todo lo que tiene que ver con valor diferencial, explico los beneficios de trabajar con el valor diferencial, explico que cuando tú trabajas desde tu valor diferencial hay beneficios como por ejemplo que tú ejerces con mayor seguridad porque ejerces desde tus fortalezas, desde quien tú eres, porque te sientes auténtico, porque eres leal a ti mismo. Existe por supuesto el beneficio de la conexión, que logras una mayor conexión con tus usuarios, es una conexión fluida, es algo que simplemente se te da a ti comunicar porque lo dominas, porque lo manejas, y los usuarios logran ver que eres tú la persona que les puede ayudar con esto. Y explico finalmente pues uno cómo llega a encontrar ese valor diferencial. Luego, como punto 5, entonces recordemos, primero hacemos la apertura con un gancho, ¿ok? Luego viene la introducción personal, la presentación. Posteriormente hacemos el desarrollo del tema principal y luego vienen las historias y ejemplos. Entonces, en las historias y ejemplos básicamente lo que hago es que cuento mi historia, los puntos de mi historia que me permitieron a mí misma conectar con mi valor diferencial, y que incluso cuando yo empiezo a trabajar como psicóloga independiente, consultora de marca personal para psicólogos independientes, pues todavía allí no había conectado con mi valor diferencial. Cada vez me iba acercando más, cada vez me iba escuchando más a mí, cada vez iba vibrando más con lo que hacía, pero llega un punto en que ya trabajando como consultora de marca le encuentro el sentido a lo que yo realmente hago, y pues allí ya digamos que para mí tiene como más sentido lo que estoy haciendo. Por último, hay algo que puedes incluir, que son datos y estadísticas. Yo los tenía, pero decidí no incluirlos y decidí hacer más hincapié en los testimonios de personas que han trabajado conmigo, contando cómo realmente pues el trabajar su valor diferencial ha sido de beneficio para ellos, para lo que yo les decía, para trabajar con mayor seguridad, para sentirse más plenos con lo que hacen, para tener una vida más coherente y por supuesto para tener un mayor nivel de posicionamiento, porque hay un mayor nivel de conexión entre los psicólogos que trabajan desde su valor diferencial y los usuarios. Entonces, ahí ellas cuentan esto. Yo, en vez de esas datos y estadísticas, pues puse testimonios. Y por último vienen soluciones y propuestas, que es donde yo les digo, bueno, para trabajar el valor diferencial, tú puedes hacer esto. Inicialmente lo expliqué, pero aquí llego y como que lo desgloso un poco más para que sea más comprensible. Y por último viene un cierre poderoso, que es básicamente una reflexión que yo hago a través de una pregunta, donde les digo a ellos, bueno, ustedes ya tienen identificado cuál es su valor diferencial, y el trabajo que ustedes están haciendo corresponde al seguir y perseguir ese valor que tienes. Estás trabajando desde lo mejor que tienes para darte a ti mismo y a los demás. Con esa reflexión cierro la conferencia, y con ese cierre pues dejo inquietos a los participantes, esa es la idea, sobre lo importante que es trabajar el valor diferencial, y quiero como el propósito es sembrarle en ellos ese deseo por conocer un poco más acerca de este tema. Entonces vamos a repasar los puntos. Primero es una apertura impactante con un gancho, luego viene la presentación, el planteamiento del problema, que tú dices, bueno, aquí hay un problema de la falta de conexión. Luego viene el desarrollo del tema principal, donde explicas, en este caso, todo lo que tiene que ver con valor diferencial. Luego vienen las historias ejemplos, que yo les cuento que utilicé mi propia historia de cómo yo logro encontrar mi valor diferencial, que siempre es recurriendo a la historia de uno o viviendo la historia, como fue mi caso particular, porque no tuve una mentora que me explicara que había que recurrir a la historia, me tocó que vivirla y darme cuenta. Por último, datos y estadísticas o testimonios y soluciones o propuestas, y un cierre poderoso que, como yo les decía, en mi caso fue una reflexión. Bueno, espero que esta pequeña introducción o explicación
a lo que es una presentación. Los puntos que tienen que tener ustedes presentes para realizar sus presentaciones les sirvan de mucha ayuda para esos momentos en que ustedes dicen, quiero dar un contenido, quiero hablar de esto, pero ¿cómo lo abordo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo termino? ¿Cómo lo desarrollo? Bueno, aquí está, porque la idea es que cada que nosotros logremos capturar la atención de nuestro público, pues potenciemos ese momento al máximo. Un muy feliz día, mis queridas psicólogas, y nos vemos en agosto con la próxima conferencia aquí en WT Psicólogos.